¿Te gustaría crear una herramienta de inteligencia artificial completamente gratis desde cero? Y lo mejor, no tienes que tener experiencia previa ni habilidad en programación. El día de hoy te lo voy a mostrar. Actualmente en el mercado existen varias opciones de herramientas para generar tus propias aplicaciones sin tener conocimientos en programación. El día de hoy te voy a mostrar una que en lo personal me parece muy básica pero muy sencilla para que empieces a explorar en este mundo de la inteligencia artificial. Esta es una página que te va a permitir crear tu propia herramienta de inteligencia artificial y te voy a enseñar cómo configurarla. Lo primero que tienes que hacer es irte a la página freeikit.com. Una vez dentro de la página vamos a irnos a tocar este botón morado que está por aquí encima y le vamos a dar un clic. Nos va a pedir que nos registremos, ya sea con un correo de Gmail o bien con algún otro correo de nuestra preferencia. En este caso me voy a registrar con un correo de Gmail. Una vez dentro de la herramienta, este sería el menú principal. Dentro del menú vamos a irnos a este borde izquierdo donde dice Playground. Vamos a darle un clic y ya aquí prácticamente tenemos el configurador de nuestra herramienta. Aquí lo primero que tenemos que hacer es crearle un nombre a la herramienta. En este caso vamos a ponerle Titulator, ¿ok? Esta herramienta va a consistir en crear títulos llamativos y clickbait para videos de YouTube. Aquí lo que le vamos a decir, el meta title, que sería el metadato, ¿verdad? Vamos a decirle que es un generador de títulos clickbait para YouTube. Ok, ya le agregamos el metatítulo, ahora le vamos a agregar el subtítulo y le vamos a decir crea títulos persuasivos en segundos con inteligencia artificial. Esta misma la descripción que vamos a utilizar para acá y la vamos a utilizar para acá. Ahora, esto es lo más importante. Aquí lo más interesante es agregarle los tags. En este caso, como es un generador de títulos para videos de YouTube para que tengan mayor alcance, en este caso vamos a utilizar marketing y vamos a utilizar SEO. Ok, estas dos. De momento esta herramienta solo tiene GPT 3.5. Actualmente ChatGPT está con la versión 4.0 a la fecha de grabación de este video. Sin embargo, estoy seguro que pronto van a estar actualizando esta herramienta. Después viene el template. En esta parte es donde vamos a preconfigurar nuestra herramienta. Aquí es donde le vamos a decir a la herramienta cuál es el input o cuál es la indicación que le vamos a dar al usuario para que solo agregue esa información y ya nos genere el resultado. En este caso vamos a agregarle solamente un input, podemos agregarle 2 o 3 o podemos generarle una tarea, pero en este caso vamos a decirle un input. Automáticamente aquí arriba me apareció un mensaje. ¿Y qué es lo que dice el mensaje? Prácticamente que nosotros tenemos que copiar esta parte donde dice Kit User Input 1 y le vamos a dar Control C o Command C para copiar. Podemos cerrar esto. Y vamos a darle aquí cuál va a ser la descripción de ese input. Por ejemplo, título del video. ¿Ok? Y le ponemos 2 puntos. Ese va a ser la descripción. ¿Ok? Vamos a seleccionar ese. Una vez rellenado esta información, nos vamos a ir a la parte de generar el prompt. Recordemos que el prompt es una indicación que le vamos a dar a ChatGPT para que nos genere un resultado deseado. En este caso es muy importante que te aprendas este hack. Recordemos que para sacarle mayor provecho a ChatGPT tenemos que darle contexto. Entonces, en este caso vamos a generar el prompt que nos va a dar el resultado de esta herramienta. En este caso, aquí estamos generando el contexto. Le estamos diciendo que en este caso la inteligencia artificial es un experto en marketing digital y SEO. Utilizando esos conocimientos, crea 6 títulos persuasivos para videos de YouTube sobre, y aquí ponemos el input o la etiqueta que nos había aparecido anteriormente. Y aquí prácticamente ya estaríamos listos. Ahora, ¿qué podemos hacer? Podemos personalizar, si quisiéramos, inclusive el icono de nuestra herramienta. Como puedes observar, aquí la podemos cambiar. ¿Cómo lo hacemos? Nos vamos a Canva, por ejemplo. Nos vamos a Canva, le decimos crear un tamaño personalizado y le decimos 100, ¿verdad? 100 por 100. Y ya aquí nos está generando automáticamente un icono. Como es algo de YouTube, vamos a buscar acá algún icono sobre YouTube. ¿Ok? Buscamos acá, aquí hay diferentes logos de YouTube. Vamos a ver, vamos a escoger este que está por acá, ¿verdad?
Y ya aquí ya tenemos un icono. Si quisiéramos aprovechar solo este icono, perfecto. O bien le podemos agregar algún otro detalle, ¿verdad? Aquí podemos escogerle el fondo, cambiar el fondo, por ejemplo, por un color diferente. O bien lo podemos dejar así. En este caso yo voy a hacerlo un poquito diferente. Voy a cambiarle el fondo por uno negro y vamos a cambiarle este por uno negro. Entonces se va a ver así, ¿verdad? Inclusive si quisiéramos agregarle un otro detalle, como por ejemplo una campanita por acá, eso también lo podemos hacer y lo ponemos como por acá. ¿Ok? Entonces este va a ser el contenido. Vamos a descargarlo en formato JPG o PNG. Le damos descargar. Una vez que nos descargue esto, nos vamos nuevamente al dashboard y aquí vamos a subir el icono que tomamos, que sería este, y automáticamente aquí ya nos aparece el icono. ¿Ok? Entonces así de sencillo ya tenemos configurada nuestra herramienta. Aquí nos da una opción de ponerla pública, pero tenemos que esperar 2 semanas para que lo aprueben. Y de esta forma, al ser pública, ¿qué sucede? En este mismo portal de herramientas digitales va a aparecer esta herramienta que hemos creado nosotros. En este caso vamos a dejarlo en privado y le vamos a decir, ahora sí, créeme la herramienta. Y le damos crear herramienta. Una vez creada ya la herramienta, para probarla nos vamos a ir aquí donde dice Tools y aquí ya tenemos prácticamente las herramientas que hemos creado. Entonces aquí está Titulator, vamos a darle un clic y esta es la interfaz que vamos a ver. Como logras observar, aquí está cuál es el título del video. Vamos a decirle videos virales, ¿ok? Que nos haga títulos sobre videos virales y le vamos a dar enviar. Y así de sencillo ya puedes tener tu propia herramienta de inteligencia artificial configurada desde cero y como lo lograste ver, muy sencillo. Ahora, existen más herramientas que podemos elevar todavía más esto para que puedas generar mayor dinamismo con este tipo de herramientas. ¿Qué podemos hacer con ellas? Podemos hacerlas dependiendo de nuestras necesidades y casos de uso para diferentes opciones. Por ejemplo, puedes configurar la herramienta para generar ideas de negocio sobre alguna industria. La variable va a ser esa industria, por ejemplo, para gimnasios, para restaurantes, para lo que ponga el usuario y ya ahí automáticamente le va a generar el resultado deseado. En fin, el límite te lo pones tú. Ahora bien, recuerda que esta, como todas las herramientas de inteligencia artificial, están aquí para facilitarnos la vida, pero no para sustituirnos. Así que utilicémosla con responsabilidad y respeto. Quiero agradecer enormemente de corazón a la comunidad que me colaboró para poder crear este video. Mediante una encuesta que lanzamos en el canal, específicamente en la pestaña de la comunidad, juntos creamos este video. Así que estoy muy orgulloso de lo que hemos logrado y los invito a que podamos seguir apoyándonos mutuamente y seguir creciendo juntos en este canal. Si es la primera vez que andas por acá, te invito a que te suscribas y le des un buen like a este video que me va a ayudar muchísimo y a ti no te va a costar absolutamente nada. Ya sabes, nos vemos en el próximo video. Un fuerte abrazo.